Sobre priorización curricular de educación parvularia. Hoy tenemos a Carla Bustos, ella es coordinadora de educación parvularia del área de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación, y también a Anita Díaz, que es jefa de división de política educativa de la subsecretaría de educación parvularia. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación. Esperamos que estén todos bien dentro de esta situación compleja que nos está afectando a todos. Hoy día estamos efectivamente con Anita, representante de la Subsecretaría de Educación Parvularia, reunidas para poder abordar la importancia de la priorización curricular en educación parvularia. Vamos a comentar cómo ha sido este proceso, por qué se produjo y qué es lo que buscamos en el fondo entregar como apoyo a todos los equipos educativos que están relacionados con el nivel. La priorización curricular es importante comprenderla como un marco de actuación pedagógica. Es un marco que responde a una situación de emergencia que todos conocemos, que es la que estamos viviendo y que nos está afectando ya hace unos meses. Surge como respuesta entonces a este foco de emergencia, a este foco de pandemia, y queremos que quede muy claro que no se trata de un nuevo currículum, no se trata de un nuevo marco curricular o de un cambio de enfoque, sino que solo buscamos enfatizar aquellos aspectos que consideramos esenciales para poder enfrentar esta situación de emergencia. Siempre a la espera de que más adelante podamos retornar al sistema que ya conocemos y, por supuesto, a apostar a una cobertura curricular completa. A través de esta priorización curricular, lo que nosotros hemos hecho como UCE es determinar aquellos objetivos de aprendizaje entonces que se consideran esenciales y que estamos tratando de destacar como lo mínimo que podemos alcanzar en un periodo acotado de tiempo desde en el marco del currículum vigente, que en este caso son las bases curriculares de educación parvularia, que fueron publicadas por la Subsecretaría el 2018. Esta priorización ha pasado por un proceso de análisis de muchos especialistas curriculares y de distintas áreas en el nivel, y además pasó por la aprobación del Consejo Nacional de Educación, lo que nos deja muy tranquilos porque sentimos que de alguna manera, además de todo el trabajo que hay detrás de análisis, de revisión de documentos internacionales, de experiencias nacionales e internacionales, nos hace sentir que también contamos con un sello de calidad que es lo que nos entrega el Consejo en este minuto. Esperamos que este marco de objetivos de aprendizaje priorizados sean cumplidos durante el año 2021 y el año 2022. Ya más adelante vamos a ir viendo el proceso de implementación. Y lo que sí quisiera destacar desde el inicio es que esta priorización ha sido realizada considerando todos los núcleos de aprendizaje como un foco integral del proceso educativo y también los 3 tramos curriculares definidos en las bases curriculares. Eso quiere decir que estamos trabajando desde sala cuna, con niveles medios y también con los niveles de transición. Y luego, por supuesto, continúa con enseñanza básica y media. Vamos a hacer una pequeña mirada a lo que ha sido como el proceso que nosotros hemos ido siguiendo, ¿no? Y acá, por supuesto, que queremos relevar el proceso de las bases curriculares. Las bases curriculares son el currículum vigente, continúa estando vigente. Como les explicaba anteriormente, la priorización curricular es un proceso de trabajo temporal que nos apoya a enfrentar esta situación de emergencia, pero que luego vamos a volver a trabajar. Sigue siendo el marco que rige la educación parvularia en Chile hoy. Estas bases curriculares son una actualización de las bases curriculares que teníamos anteriormente, que habían sido publicadas el año 2001. Son un documento que fue muy esperado por el nivel, dado que ya habían pasado muchos años y muchas actualizaciones conceptuales y enfoques también de trabajo a nivel nacional e internacional. Y nos definen qué tienen que aprender, qué esperamos que aprendan los niños y niñas desde los 0 hasta los 6 años y también para qué deben aprender.
Entonces nos va definiendo no solo lo que esperamos que los niños y niñas aprendan, sino también el cómo, nos entrega orientaciones valóricas, como dice ahí, nos entrega orientaciones pedagógicas y también sugerencias sobre cómo organizar el proceso educativo para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Como se pueden ver ahí en la imagen, estas bases curriculares presentan uno de los mayores cambios que tiene que ver con una estructura curricular. Tenemos todo un ámbito de desarrollo personal social que adquiere un carácter transversal. Por tanto, queremos que esté presente permanentemente durante los primeros años. Todos sabemos que durante los primeros años el desarrollo de las emociones, el desarrollo de la identidad, todos los procesos que nos permiten socializar y convivir con otros, movernos, comprender cómo nos sentimos a través del cuerpo, son factores esenciales. Sin embargo, hoy nos estamos enfrentando a una situación en que emocionalmente nuestros niños necesitan aún más apoyo. Estamos hablando de una situación que nos ha afectado a todos, tanto niños como familias, como equipos educativos. Todos estamos necesitando un trabajo en términos emocionales potente, articulado, organizado, de manera que podamos contar con mejores herramientas para poder desenvolvernos bien en la medida en que vayamos retornando a un movimiento y a una vida lo más regular posible. También tenemos entonces la opción de trabajar este ámbito de manera transversal. Eso quiere decir que cuando pensamos en los espacios, pensamos en las estrategias o en las experiencias de aprendizaje, podemos planificar situaciones de aprendizaje que nos permitan favorecer un OA de desarrollo personal y social junto con un OA de lenguaje verbal, de lenguaje artístico o de los otros ámbitos y núcleos. Lo importante es que hoy vamos a necesitar trabajarlos de dos formas, junto con un OA de otro ámbito o también trabajar los OA de este ámbito solitos para poder darle la importancia y destinarle el tiempo y la dedicación que requieren en situaciones en que los niños necesitan mayor apoyo. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso entonces? Porque tenemos estas bases curriculares, siguen siendo el currículum vigente, se mantiene, pero esta priorización de aprendizajes viene a apoyarnos un poquito en este contexto de situación de emergencia. ¿Cuál es la idea entonces? Como les contaba antes, el proceso se ha desarrollado mirando muchos referentes nacionales e internacionales, fuimos analizando mucho sustento teórico, conversando con distintos expertos en el área, distintos expertos didácticos que nos han ido ayudando a levantar ciertas áreas que podrían considerarse más críticas, ¿sí? Eso nos permitió levantar objetivos de aprendizaje que han sido definidos en dos niveles. En el nivel 1 podemos considerar objetivos de aprendizaje que se consideran imprescindibles para la trayectoria educativa de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos ponemos en el panorama en que tengamos dificultad para trabajarlos, pueden tener una repercusión en los años siguientes de desarrollo y de aprendizaje. Por tanto, se consideran imprescindibles en ese sentido. No tenemos objetivos de aprendizaje ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, todos son igual de importantes, pero en este contexto de emergencia, estos implican un área esencial para poder garantizar la trayectoria educativa de los niños y las niñas. En el caso del nivel 2, tenemos objetivos de aprendizaje que se consideran, por una parte, integradores, dado que nos permiten favorecer a través de ellos distintas áreas o núcleos de aprendizaje. Y también significativos porque nos permiten promover aquellos aprendizajes que les van a entregar a los niños y niñas herramientas para enfrentar de mejor manera la situación de emergencia que estamos viviendo, que tiene que ver con adaptarse al cambio, con sentirse más seguros, con sentirse confiados, etc. O sea, estamos pensando en que de alguna manera tenemos que relevar aquellos aprendizajes que van a permitir que los niños se desenvuelvan mejor en esta situación de emergencia y de aquí hacia adelante. Entonces, esta priorización curricular, como les contaba,
tiene una mirada de todos los ámbitos. Estamos considerando los 3 ámbitos y los 8 núcleos de aprendizaje, y tiene al centro el aprendizaje integral basado en el bienestar emocional de los niños y niñas. Esto es un poco para, no podemos perder de vista que todos vamos a retornar en algún minuto al sistema presencial con requerimientos especiales, ¿no? Algunos niños han vivido situaciones complejas producto del encierro, otros van a tener conflictos asociados a estrés, a situaciones complejas de distinto tipo, y necesitamos entregarles la seguridad y las herramientas que les permitan enfrentar, sentirse seguros, sentirse confiados para luego enfrentar el aprendizaje en todos los otros núcleos. Por tanto, para poder hacer esta priorización al interior de cada ámbito y al interior de cada núcleo de aprendizaje, definimos algunos focos o ejes centrales que nos permitieron fijar la atención en aquellos aspectos que eran especialmente sensibles al interior de cada núcleo. Como se puede ver acá en la imagen, se mantienen los 3 ámbitos de aprendizaje y se mantiene también el foco en los 3 tramos curriculares. O sea, esta priorización se hizo para sala cuna, para niveles medios y para niveles de transición, ¿sí? En el caso de desarrollo personal y social, hay un foco especial en identidad y autonomía que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocer las propias emociones que estoy experimentando para luego poder expresarlas de una manera saludable. También hay objetivos relacionados con la autonomía, con cómo los niños pueden empezar a desenvolverse una vez que se sienten seguros, pueden empezar a desenvolverse en ambientes de aprendizaje que, si bien por ahora están en sus casas, luego van a retornar en algún momento a una instancia de educación presencial. Aunque no sepamos hoy en día cuándo va a ser eso, no tenemos certeza de una fecha exacta donde esto vaya a ocurrir, sí sabemos que los niños van a requerir apoyo en este sentido, especialmente aquellos que han estado más apegados a lazos familiares, en periodos además en que todo es tan incierto, que los niños están más regalones, están demandando más atención, están más cercanos a un núcleo familiar o algún cuidador que podría después mostrarnos que el tema de la autonomía va a necesitar un refuerzo por ahí. Vamos a necesitar ayudarlos a sentirse más cómodos para que puedan volver a explorar y a sentirse seguros moviéndose en este espacio que va a ser claramente distinto al que ya conocían. Luego, en convivencia y ciudadanía, vemos la necesidad de destacar la participación en juegos, en actividades grupales, en interactuar con otros niños. Tenemos muchos niños y niñas que están en esta situación de cuarentena donde no tienen necesariamente relación con otros niños de su edad. Algunos están solo con adultos, algunos están con otros niños, pero que ya son parte de su ciclo conocido. Por tanto, el convivir con niños fuera del círculo social más cercano va a ser una situación también nueva. Y con esto también viene la temática de la resolución de conflictos, la resolución pacífica de conflictos, que siempre ha sido un foco de trabajo importante en este nivel y lo va a continuar haciendo. En corporalidad y movimiento, por supuesto que está puesto el foco en el desarrollo tanto de la motricidad fina como de la motricidad gruesa. Aquí vamos a enfrentar probablemente situaciones en que muchos niños y niñas no han tenido la posibilidad de moverse en espacios amplios, que han estado dentro de una casa, quizás no han tenido la opción de tener un patio, no se han movido, se están moviendo menos. Y en general están más regalones, por tanto se mueven menos, hay menos actividad física y vamos a requerir entonces favorecer ambas partes. En el caso de comunicación integral y el lenguaje verbal, tenemos 3 áreas que son importantes para el desarrollo equilibrado de los niños y niñas. Uno tiene que ver con la expresión oral, otro con el lenguaje comprensivo, con cuánto comprenden los chicos, y también el desarrollo de la conciencia fonológica, que por supuesto es un tema muy sensible en estos primeros años y que es también una de las bases que nos va a permitir garantizar el aprendizaje en los años posteriores.
En lenguajes artísticos tenemos la expresión corporal de emociones, sentimientos e ideas, muy ligado a lo que estábamos trabajando en formación personal y social. Y también la expresión gráfica. Estamos tratando de tocar aquí distintas formas de expresión para que los niños puedan usar distintos lenguajes que no sea solo el verbal para poder expresar y canalizar todo lo que han sentido, todo lo que han experimentado en este último tiempo. En interacción y comprensión del entorno, en exploración del entorno natural, hay un foco en conocer las características de ambientes saludables, que va a ser también, es ya una de las grandes necesidades que tenemos al interior de las familias, y también el conocimiento de los procesos de crecimiento de los seres vivos en general, que también es un aprendizaje de gran relevancia para el proceso educativo posterior, para los años posteriores. La comprensión del entorno social va a tener un foco en el conocimiento de las características, de las tradiciones y de la historia de su comunidad, y un proceso que también está ligado con la identidad que hablábamos en desarrollo personal y social, y también el conocimiento de las normas de seguridad que son pertinentes al sector donde viven, pero que en este caso también adquiere especial importancia dada la necesidad de comenzar a interactuar con formas de relacionarnos con el entorno y con otras personas que serán distintas. El cambiar el beso, el cambiar el abrazo, el resignificar la forma de acercarnos y de interactuar, no solo con otras personas, sino que con el medio, también es uno de los aprendizajes más importantes durante este periodo de emergencia. En cuanto al pensamiento matemático, el uso de los números en sus distintas funciones es uno de los focos más importantes. No solo la serie numérica oral, ¿cierto?, sino que a medida que los chicos van creciendo necesitamos conocer la comprensión del número, la cuantificación, el uso de los números para ordenar, ir ampliando el uso de aprendizajes que pueden ser más complejos, que sean favorecidos desde la casa. Entonces hay que poner ahí un ojo especial desde el apoyo de profesionales en el fondo. Y la resolución de problemas, que si bien es una habilidad que nos va a servir en todas las áreas de la vida, en el caso de pensamiento matemático también adquiere un valor especial porque nos permite a través de la resolución de problemas ir favoreciendo otras áreas del conocimiento. Acá vamos a presentar algunos ejemplos de objetivos priorizados. No podemos mostrar hoy en esta instancia todos los objetivos que hemos priorizado, pensando en que tenemos los 8 núcleos y tenemos los 3 niveles, sala cuna, nivel medio y transición. Por tanto, los invitamos a revisar el documento de priorización curricular para educación parvularia que está en el sitio web de Currículum Nacional, y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos para poder mostrarles cómo se ve, cómo está hecho este trabajo, ¿sí? Aquí vamos a ver el núcleo de identidad y autonomía que hemos seleccionado dado la importancia que tiene para el desarrollo emocional de los niños y niñas. Corresponden al nivel 1, por tanto son aquellos que nosotros hemos, o sea, que el equipo y que durante el proceso de estudio se ha identificado que son los más, son imprescindibles para la trayectoria educativa. Están presentados para sala cuna, nivel medio, nivel transición, de manera que puedan observar con facilidad cómo existe esta progresión. Acá se puede ver fácilmente cómo va siguiendo la trayectoria educativa. Esto de alguna manera refleja la importancia que tiene el mantenerlos en los distintos niveles para poder tener un trabajo articulado, ¿sí? Que no se sienta que hay un quiebre en el paso de un nivel y otro, sino que partiendo porque es un núcleo sensible a lo largo de los primeros 6 años y más allá también, presenta algunos enfoques que necesitamos ir trabajando con los niños durante estos 3 niveles. Manifestar preferencias, en el caso de sala cuna, que luego nos permite ir regulando nuestras emociones cuando algo me gusta pero no lo puedo tener, ¿cierto? Ir posponiendo algunos deseos en función de la interacción y del bienestar grupal, y que luego en transición avanza hacia la autorregulación de emociones y sentimientos, que sabemos que es uno de los objetivos complejos en el caso de los niños y niñas de esos niveles, y que es un aprendizaje que de hecho continúa hasta los años posteriores.
También está el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje número 7, en el caso Sala Cuna, que luego se ve como 9 en nivel medio de transición, que muestra en un inicio la importancia de incorporar rutinas básicas, pensando en niños y niñas que llevan mucho tiempo en sus casas y que luego al retornar a un proceso educativo presencial van a necesitar un apoyo especial para poder reajustarse, reacomodarse a una rutina establecida que va a ser distinta probablemente al que tenían en sus casas. Luego avanzamos hacia una progresiva independencia en las prácticas de alimentación, de vigilia, de sueño, de higiene, vestimenta, etc. Y también en niveles de transición avanzamos hacia un cuidado del bienestar personal, ya con un nivel de acción más autónoma, especialmente en el tema de el cuidado de las prácticas de higiene. Pensando que en nivel de transición vamos a tener que procurar que los niños lleven a cabo un buen lavado de manos, por lo menos de tantos segundos, que sabemos que son acciones que los niños tienden a hacer con cierta rapidez y que ahora vamos a tener que darles un nivel de importancia mayor. Siguiendo con el mismo núcleo de identidad y autonomía, ahora estamos mirando los objetivos que se consideran integradores y significativos, o sea, nivel 2. Acá lo que se ha agregado es en Sala Cuna reconocer algunos rasgos distintivos de su edad, ¿cierto? Que empiecen a tener una interacción con su imagen, a reconocerse cuando se miran en un espejo. Vamos a tener otro tipo de reconocimiento de la imagen física que podría no darse de manera natural en los hogares, o sí. Pero finalmente necesitamos poner el foco para garantizar que este objetivo de aprendizaje, al finalizar el nivel de Sala Cuna, esté logrado por los niños y niñas. Luego esperamos que los niños muestren cierta disposición y cierta confianza para poder separarse del adulto significativo para ellos, de quien es el principal cuidador. Este es un tema especialmente sensible, dado que en educación parvularia tenemos el proceso de adaptación ya instalado como una necesidad al iniciar cualquier proceso de enseñanza. Pero en el caso del retorno al trabajo presencial, por supuesto que la separación del adulto significativo va a ser un tema complejo. Llevamos mucho tiempo en casa con los niños llevan mucho tiempo con un adulto que le da seguridad y por tanto en los establecimientos, en los jardines, en los colegios vamos a tener que crear un trabajo que nos permita darles confianza y tranquilidad para que quieran quedarse, establecer, refortalecer vínculos con los educadores a cargo y separarse del adulto cuidador. Y también luego en transición vamos a ver esta comunicación de emociones y sentimientos, que también va a ser muy importante, el comunicar lo que han vivido, cómo lo han sentido, cómo lo reflejan, cómo lo expresan de manera saludable. Y ahí también el juego sociodramático, que es el objetivo de aprendizaje 13, cobra especial importancia porque es uno de los recursos y una de las estrategias que nos permite ver aquellas situaciones, aquellos sentimientos y aquellas formas en que los niños resuelven conflictos a través del juego. Situaciones en que ellos no necesariamente pueden verbalizar lo que les ocurre, pero sí lo pueden representar de manera natural, y eso nos va entregando mucha información a los equipos educativos sobre cómo podemos apoyarlos en lo que están viviendo y lo que están sintiendo. Acá podemos ver otro ejemplo que tiene que ver con el núcleo de pensamiento matemático. En Sala Cuna se ve un foco ahí en experimentar, en explorar. Anita va a abordar este objetivo de aprendizaje en un ratito más, el 3, ¿no? Pero vamos a ver el tema de la exploración por ahí, perdón, puede ser que me equivoqué, pero vamos a mirar por ahí cómo en Sala Cuna pueden abordar el trabajo con la exploración, el reconocimiento de texturas, objetos, formas, etc. Y también la orientación temporal, que es un aprendizaje esencial y que también es un aprendizaje complejo, por tanto es difícil que sea trabajado de manera natural en los hogares. Vamos a necesitar ahí entregar un apoyo.
En nivel medio aparece el trabajo con patrones, que es uno de los aprendizajes más potentes en el proceso de aprendizaje de pensamiento matemático. También la experimentación, la clasificación, el empezar a identificar semejanzas, diferencias, etc. Y el uso de números en sus distintas funciones. Estos aprendizajes continúan en nivel transición, dada la relevancia que tienen para el proceso de construcción, de comprensión del número. Continuamos con los patrones, continuamos con clasificación y seriación, con el uso del número en sus distintas funciones, y se agrega también el juego de adición y sustracción a partir de la manipulación de elementos concretos y también pictóricos. Y en nivel 2, o sea, aprendizajes integradores y significativos, se incorpora en sala cuna el empleo de cuantificadores simples. En el nivel medio, uno de los procesos claves en la resolución de problemas a futuro, que tiene que ver con identificar las acciones que les permiten encontrar una respuesta frente a un problema o resolver alguna situación conflictiva. En transición pasamos como a la etapa siguiente en la resolución de problemas, que tiene que ver con que ellos nos puedan comunicar con claridad la forma en que han resuelto los problemas y que identifiquen también algunos elementos importantes dentro de ese proceso. Las preguntas que se plantearon, las acciones, las formas que usaron para poder resolverlo, y también el ir favoreciendo poco a poco que los niños reconozcan que existen distintas formas de resolver un problema y muchas veces también existe más de una respuesta. Y ahí también queremos ir promoviendo todas las habilidades de pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y queremos también que ellos vayan explorando. Bien, una vez que hemos visto toda la priorización de los objetivos de aprendizaje, surge la pregunta natural que tiene que ver con cómo vamos a implementar esto en el minuto en que nos veamos enfrentados como equipos educativos a trabajar en términos concretos. Quisiera mostrar acá, en el puntito rojo, se muestra que lo que nos enmarca hoy en día, como lo comentaba al inicio de la presentación, es el currículum vigente. O sea, todo esto está enmarcado en las bases curriculares. Tenemos un nivel 1 que está ahí destacado, que tiene que ver con estos objetivos de aprendizaje que son imprescindibles para garantizar la trayectoria educativa, y también los objetivos de aprendizaje integradores y significativos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el desafío? Nuestro desafío hoy es acompañar el proceso educativo para que todos los niños y niñas puedan avanzar y desarrollar estos aprendizajes esenciales. ¿Sí? Pensando en que en la primera etapa logremos promover el logro de todos los objetivos de aprendizaje priorizados en nivel 1, y una vez que eso esté logrado podamos avanzar con todos los objetivos de aprendizaje priorizados como nivel 2. Entendiendo que esta priorización destaca un porcentaje muy pequeño en relación al total de las bases curriculares, también para nosotros es importante dejar ahí un espacio para que cada establecimiento, cada jardín infantil, cada escuela pueda hacer su propia selección, ¿sí? Para que ellos puedan, si es que tienen un sello determinado que no se ve reflejado en estos objetivos de aprendizaje, puedan incorporarlo y puedan ellos mismos priorizarlos de acuerdo a sus requerimientos. Para poder apoyar este proceso, la UCE va a poner a disposición una serie de fichas pedagógicas que tienen ciertas sugerencias que nos van a ayudar a hacer que esto ocurra en términos reales. ¿Qué pasa con estas fichas pedagógicas? Si vemos la imagen que aparece ahí, donde se ve una educadora con 2 niños trabajando, explorando, nos surge la pregunta de ¿podremos volver pronto a esto o en cuánto tiempo más podremos retornar a un trabajo de estas características? ¿Cómo lo podemos hacer manteniendo el distanciamiento social con niños de esa edad, de 3, 4, 5 años, o en sala cuna, etcétera? En el caso de estas fichas pedagógicas que vamos a desarrollar, en la unidad de currículum y evaluación hemos desarrollado fichas pedagógicas
por ahora centradas en los niveles de transición. Abordan todos los objetivos de aprendizaje priorizados, tanto en nivel 1 como en nivel 2, es decir, vamos a entregar toda esta priorización con una serie de estrategias de apoyo. Consideran sugerencias concretas con las que esperamos apoyar el trabajo pedagógico en este contexto de pandemia. Y responden a las siguientes preguntas. Estas fichas están estructuradas pregunta-respuesta. ¿Qué aprenderán? Vamos a ir viendo luego un ejemplo. ¿Qué estrategias puedo utilizar para favorecer cada OA? ¿Cómo puedo ir verificando si los niños y niñas están aprendiendo lo que esperamos que aprendan? ¿Y qué recursos puedo utilizar para poder promover el logro de este objetivo de aprendizaje? Acá podemos ver un ejemplo de las fichas pedagógicas en los niveles de transición. En el que aprenderán, la respuesta siempre va a ser el OA priorizado. Como les comentaba antes, esto se va a trabajar tanto para OA de nivel 1 y nivel 2. Y luego presentamos qué estrategias utilizo. Nuevamente esto es un ejemplo, porque si no podríamos estar muchas horas comentando el contenido, pero este es un ejemplo y este documento va a estar disponible en el sitio de curriculumnacional.cl. En el caso de las estrategias, lo que hemos destacado es la descripción de la estrategia propuesta, o sea, en qué consiste una estrategia general, en qué situaciones, a veces en qué frecuencia las puedo usar. Hay estrategias que se sugieren que se implementen en periodos constantes, otras que se pueden implementar frente a ciertas situaciones, por ejemplo, cuando vemos un conflicto, qué podemos hacer para mediar en ello, etc. Y luego se destaca una secuencia de pasos que nos van a permitir implementar esta estrategia de manera eficaz. O sea, una serie de pasitos que están destacados ahí en negrita: descubrimiento, definir conjeturas, investigar, aplicar, etc. Y dentro de esos pasos van también ejemplos de cómo poder llevarlo a la práctica. También en este desarrollo de las estrategias hemos incorporado muchas referencias específicas al programa pedagógico de los niveles de transición. Están puestos la página del documento del PDF indicado y también hay enlaces directos para que puedan navegar a través de la versión digital del programa que está disponible ya hace un tiempo atrás en la página de currículumenlinea.cl. También hemos dado ejemplos de experiencias de aprendizaje que provienen del programa, pero sobre las que hemos tenido que hacer ajustes. Hemos tenido que ir adaptando algunas sugerencias de experiencias porque este programa fue elaborado en un contexto previo a la pandemia, por tanto teníamos un foco en el trabajo colaborativo, un foco en compartir, en trabajar en distintas formas de agrupación que hoy tenemos que resignificar. No quiere decir que no vamos a hacer trabajo colaborativo, sino que tenemos que replantearnos la forma en que lo podemos implementar para que sea factible de llevar a la práctica en un contexto en que podamos resguardar también la seguridad de los niños. Luego viene la pregunta: ¿cómo puedo verificar si los niños aprendieron o no? Y ahí vienen una serie de sugerencias que corresponden a instancias en que podemos ir haciendo el seguimiento al logro de los objetivos. Hacemos referencia a la definición de progresión de aprendizaje que aparece también en el programa pedagógico, que lo que nos entrega es una mirada o un camino claro de cómo debiera progresar el aprendizaje desde que ingresan a primer nivel de transición hasta que salen de segundo nivel de transición. Por tanto, nos permiten ir haciendo un desglose. Este objetivo de aprendizaje, que es amplio, que está definido para que se desarrolle a lo largo de 2 años, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo diferencio cuando trabajo en un nivel y en otro? ¿Cómo me puedo asegurar de no estar replicando en NT2 cosas que ya están logradas en NT1, etcétera? El programa, con esta progresión de aprendizaje, nos va entregando el paso a paso que se espera dentro de ese objetivo de aprendizaje, de manera de entregar una ayuda y una orientación sobre el cómo seguir.
Luego viene el tema de los recursos de apoyo. En los recursos de apoyo vienen diferenciados recursos para primer nivel de transición y segundo nivel de transición. Lo primero que se ve, que es como el recurso más concreto al que podemos aludir, es el uso del cuaderno de actividades, que es el texto escolar que distribuye el Ministerio para todos los niños que asisten a escuelas de NT1 y NT2. También están las referencias de experiencias de aprendizaje desarrolladas para las educadoras en la guía didáctica de la educadora, que no siempre tiene actividades asociadas en el cuaderno de actividades, dado que lo que queremos promover es un trabajo mucho más físico, mucho más concreto y menos papel. Por tanto, se presentan separadas las experiencias para que puedan conocer tanto las experiencias sugeridas desde la guía, que en el fondo le entregan ideas a la educadora de distintas experiencias de aprendizaje que pueden desarrollar para favorecer el LOA, además de aquellas páginas del cuaderno de actividades destinado para los niños. Otros recursos que están ahí sugeridos son distintos recursos que están disponibles en plataforma. Aprendo en línea, que tiene muchos recursos de aprendizaje. A través de la plataforma de Aprendo en línea pueden ingresar a la selección de recursos que ha hecho la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y también en Integra. Entonces tenemos ahí una amplia gama de recursos disponibles, videos, etc. Está también la biblioteca digital escolar, a la que todos los profesionales o familias relacionados con alguna escuela tienen acceso liberado. Muchos de los títulos que nosotros estamos recomendando desde la biblioteca digital escolar están también disponibles en la biblioteca pública digital, que es una instancia a la que podemos acceder todos, independiente de que estemos relacionados con una escuela o no. También hay hartos recursos de el Canal Nacional de TV, CNTV Infantil, muchos videos, cuentos, canciones, experimentos, etc. Juegos y aplicaciones que se pueden descargar de forma gratuita desde el sitio web de Enlaces. Enlaces también sugeridos para hacer visitas virtuales a museos. Y en el fondo hemos estado ahí tratando de poner a disposición múltiples recursos que nos permitan ir apoyando a las educadoras, entendiendo que el proceso de revisión de estos recursos implica mucho tiempo. Hay mucho tiempo destinado en esto, en asegurarnos que sea un material de buena calidad, que permita efectivamente promover los aprendizajes, etc. Bueno, ahora los dejo con Anita, que va a continuar con el foco de las orientaciones, pero más centrado en sala cuna y nivel medio. Muchas gracias, Carla. Un gusto saludarlos a todos, a todas que están conectados en esta presentación. Me voy a centrar más particularmente en los ambientes de aprendizaje, que es uno de los contextos de aprendizaje que nos plantean nuestras bases curriculares de educación parvularia. Estos son tres, en el fondo. El primero, planificación y evaluación, que tiene mucha mayor vinculación con la priorización que ya nos explicaba Carla. El segundo de ellos, que plantea nuestras bases, es ambientes de aprendizaje, que es, en el fondo, todos los elementos que pueden resguardar el proceso planificado, la reflexión pedagógica que ha conducido a la toma de decisión, para ya poder implementar y generar más y mejores oportunidades de aprendizaje a los niños en este contexto tan particular en el cual nos vamos a estar viendo enfrentados, nos vemos enfrentados hoy. Y finalmente el tercer contexto, que es familia y comunidad. Vamos a comentar brevemente, pero contarles que hay un documento de orientaciones al respecto, que va a estar disponible desde hoy día en los recursos de educación parvularia. Bien, entonces, ¿cómo podemos prever, cautelar, resguardar estos ambientes de aprendizaje? De manera muy sintética, volver un poco a lo que nos invitan las bases curriculares a entender como estos ambientes de aprendizaje, que son sistemas integrados, ¿verdad? Que son consistentes entre sí y que se integran por tres elementos principales. El primero de ellos, las interacciones pedagógicas que se desencadenan
y que están muy vinculados y determinados y entrelazados por el espacio educativo y la organización del tiempo. Respecto a esos tres elementos, vamos a señalar algunos elementos muy breves y muy específicos que sabemos que son muy trabajados y ya conocidos por la comunidad educativa, pero quizás hoy día, y para resguardar el trabajo de los objetivos de aprendizaje priorizados, cobran mayor énfasis. En relación a las interacciones, bien Carla ya mencionaba la importancia de generar estos ambientes que en que prevalezca la contención, en que prevalezca un periodo de adaptación, que no es el mismo periodo de adaptación que hasta hoy día todas las educadoras trabajamos en marzo, o luego de el postnatal de los cuidadores, sino que es un periodo de adaptación que viene de unas circunstancias familiares, de un hogar distinto, de dinámicas familiares, de relaciones que se han dado en la casa muy distintas. Por lo tanto, es un periodo de adaptación que requiere poner un énfasis muy fuerte en la contención, en el restablecimiento del vínculo con este nuevo adulto que también tuvo estresores distintos en su experiencia durante este periodo de cuarentena, durante el confinamiento. Entonces es un periodo en que se promueve y vamos a tratar de enfatizar, generar espacios de expresión tanto de los adultos como de los niños. Esto va a implicar en el fondo poder acoger preguntas, opiniones, expresiones que no necesariamente emerjan en los espacios planificados, en los momentos planificados para esto, sino que estar de manera mucho más abierta a que emerjan en cualquier momento del día. Y esto también va con otro trabajo de la mano, que es promover la escucha atenta de parte de todos, entre pares, entre adultos y niños, entre niños y adultos. Va a ser fundamental tener esta apertura a la expresión, si bien pueden haber momentos planificados con un mayor énfasis en esto. Vamos a promover que sea algo más bien transversal durante toda la jornada o todo el tiempo en que los niños y niñas estén en el centro educativo. Apoyar la verbalización de sensaciones y emociones. Sabemos que el reconocimiento de emociones está muy vinculado al desarrollo del vocabulario, por lo que nosotros poder apoyar esa verbalización, el reconocimiento, muchas veces no es pena, tiene que ver más bien con rabia, poder ayudar a los niños, prestar palabras, hacer espejo, todas estas estrategias que ya manejamos para poder ayudarlos a reconocer estas emociones. Y de esta manera, en este juego en que ayudamos a verbalizar lo que los niños y niñas están sintiendo, poder construir nuevas normas de convivencia y entre todos, en el fondo, poder socializar a partir de la emoción o experiencia de un niño, algo que vamos a tener que considerar en este nuevo espacio que nos convoca. En ese sentido, tal como aquí se propone, vamos a tratar de construir normas a partir de experiencias y sensaciones de los niños, normas en que prevalezca la seguridad tanto física como emocional, la contención y la tranquilidad entre todos. También invitamos que dentro de las interacciones pedagógicas se transparente y se dé espacio para hablar respecto al COVID-19. Hay muchos elementos, informes o documentos que pueden ayudar a los equipos educativos a preparar, por supuesto en coordinación y comunicación con las familias, cómo abordar estas temáticas. Y como englobando en el fondo estos tres énfasis que queremos sugerir respecto a las interacciones, se propone siempre tener presente el enfoque del juego. Esto, como ya bien sabemos, constituye una forma natural de expresión, de despliegue de los niños y niñas. Y por lo tanto, mantener el enfoque del juego para proponer, verbalizar, explicar, que
planteamos que en el fondo es un mecanismo propio e ideal para tenerlo más presente que nunca. En relación al espacio físico y recursos para el aprendizaje, se proponen 3 elementos muy puntuales. El primero de ellos es la organización de los turnos para el uso de los espacios, utilizar diferentes espacios en diferentes momentos, que hasta ahora quizás hemos planificado en grupo grande, repensarlos y remirarlos en el fondo para poder mantener las oportunidades de aprendizaje, pero con una forma distinta de agrupación de los niños y, por tanto, una forma distinta del uso de los espacios, no solamente del aula, sino que del establecimiento educativo en general. Despejar los espacios del aula, muchas veces tenemos más elementos de los que necesariamente se requieren para brindar las oportunidades de aprendizaje que tenemos planificados. Y en ese sentido, las mesas y las sillas en muchas ocasiones no resultan prescindibles para la calidad de la oportunidad del aprendizaje para los niños y niñas. Los invitamos en un momento previo al reingreso de los niños y familias al establecimiento, puedan llevar a reflexión estos elementos dentro del equipo pedagógico, observar las aulas, ver qué es lo efectivamente prescindible, cuáles son los elementos que nos van a permitir una permanente limpieza, sanitización, el resguardo físico, en el fondo que todos en el fondo, no solamente los niños y niñas, las familias y nosotros como adultos también vamos a necesitar. Y finalmente, invitarlos a abrir distintas oportunidades para que los niños puedan, de una forma mucho más concreta, mantener ciertas medidas de resguardo, como es, por ejemplo, el uso de distintivos, marcas de masking tape de colores en el suelo, usar ciertas estrategias como un pandero, un triángulo, que ayuda a los adultos a cargo a generar ciertas señas para que los niños vuelvan al distanciamiento, o vuelvan a las normas de seguridad y de convivencia, a estas nuevas normas de seguridad y convivencia. Por supuesto, para todos estos elementos, la nueva disposición de los espacios, los nuevos recursos disponibles, los nuevos elementos que nos van a orientar en estas dinámicas relacionales físicas, tienen que ser previamente consensuadas con los niños, dadas a conocer a ellos, muy bien conversadas, para que los niños sepan de qué se trata cada uno de estos elementos nuevos que van a estar conviviendo con ellos en este espacio. Y finalmente, breves elementos respecto a la organización del tiempo. Mantener el equilibrio entre distintos momentos de distinta naturaleza. Sabemos muy bien que ya se trabaja en el equilibrio entre los momentos variables y estables. Mantenerlo así. Sabemos que los momentos estables les dan cierta seguridad a los niños para poder prever ellos y anticipar tipos de experiencia, tipos de organizaciones, pero los momentos variables les dan esta frescura al día, los cambios los sorprenden, permite generar curiosidad en ellos, y eso hoy día es muy relevante. Mantiene el nivel de involucramiento, los mantiene enganchados, siendo partícipes. Y en ese mismo contexto, invitarlos también a pensar en estos niños que probablemente muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de salir, saltar, correr, y vemos que el equilibrio entre los distintos momentos, según el tipo de movimiento o actividad física que éstas impliquen, tiene hoy día una mayor connotación. Tenemos que hacer como un mayor énfasis en privilegiar estos momentos en que los niños puedan efectivamente moverse, saltar, correr en la medida se pueda, por supuesto, se resguarden las condiciones físicas y por supuesto de salud. Los invitamos a poner un énfasis mayor en este tipo de actividades. Y finalmente, en relación siempre a la fluidez de las experiencias, siempre en el fondo la oferta de alternativas para aquellos niños que tienen un periodo menor de involucramiento o de concentración o de motivación en una experiencia planificada, va a permitir
que no hayan aglomeraciones no planificadas, que va a evitar que los niños circunden por el espacio o deambulen por el espacio sin una propuesta, una intencionalidad pedagógica a la base. En ese sentido, promovemos nuevamente una planificación, una preparación de estrategias que permitan a los niños mantenerse involucrados en alguna experiencia, en algún ejercicio o actividad que ustedes tengan a la mano. Comunicar siempre la organización del tiempo, no solamente internamente con el equipo educativo o el equipo de sala, sino que mantener la colaboración entre todos los agentes, la comunicación permanente con las familias y transparentar con los niños estas nuevas medidas va solamente llevar a mejor puerto los desafíos que vamos a tener en este reencuentro en las salas, en los jardines, en las salas cunas, en los establecimientos educativos. Eso es nuestras consideraciones respecto a los ambientes de aprendizaje, que creemos que son pequeños elementos. El desafío es grande, pero son pequeños elementos que hoy día ya podemos ir teniendo en vista para resguardar las oportunidades de aprendizaje en el marco de esta priorización curricular. Eso. Muchas gracias. Bueno, aquí les presentamos algunos enlaces que pueden visitar. Como les comentaba anteriormente, la página de Aprendo en Línea es una de las plataformas que está reuniendo información de distintas instituciones, de la subsecretaría, tienen ahí un enlace directo, también hay material de Junge Integra y de otros recursos que pueden utilizar para promover los aprendizajes. El segundo enlace que aparece es para que puedan acceder a las distintas conferencias que está haciendo la UCE, donde se están presentando orientaciones para hoy el caso de educación parvularia, también se presentarán para distintas asignaturas, considerando educación básica y media. Y el último enlace es el que les permite acceder a las presentaciones que quedan grabadas. Por tanto, este material lo van a poder revisar posteriormente. También pueden ver las presentaciones que ya han pasado. Les invito a ver la presentación de orientación que fue hace unos días atrás, donde hay también harto material y muchas sugerencias que están destinadas a promover el bienestar emocional, ¿sí? Así que ahí también pueden acceder a distintas ideas. Bien, muchas gracias a las dos por su presentación. Tenemos varias preguntas. La primera que nada, bastantes docentes, educadores y educadoras preguntan, ¿esta priorización curricular comienza hoy en clases remotas o luego cuando volvamos a clases presenciales? Bueno, esto lo habían planteado harto, es una pregunta bien recurrente. La idea de esta priorización es poder apoyar los procesos de aquí en adelante. Claramente, la sugerencia general tiene que ver con que los apoyos que se estén entregando hoy día, en aquellos casos en que puedan entregar apoyos de manera remota a las familias, es que se centren en los objetivos priorizados. En caso que no cuenten con esa alternativa, que es un porcentaje importante de la población, la sugerencia es esperar hasta el retorno a los establecimientos, pero puede empezar cuando puedan ustedes, en el fondo, implementarlo. Bien, también nos hacen muchas preguntas con respecto a la evaluación. Si existirá una prueba de diagnóstico, cómo ellos pueden evaluar ahora de forma remota y luego de forma presencial. El proceso de evaluación que estamos promoviendo en todos los niveles y en las distintas formas de educación que entrega la UCE tiene que ver con procesos de evaluación formativa principalmente. Lo que queremos entregar es herramientas para que los equipos puedan ir haciendo un seguimiento de los avances de los niños y niñas. En general, en el caso de educación parvularia es complejo hacer un seguimiento en términos remotos, porque es muy difícil obtener evidencia. O sea, es muy difícil reunir a los niños y niñas en una cámara, en una plataforma digital. Se hace, hay instituciones que lo han hecho, y uno puede obtener mucha información de esas instancias. Ahora,
creo que tenemos que también calmar la ansiedad en los equipos educativos, dado que los procesos evaluativos ocurrirán probablemente cuando retornemos al trabajo presencial y se va a iniciar con un diagnóstico de aprendizajes como siempre en educación parvularia lo hemos hecho al iniciar un proceso. No hay un cambio tan importante en términos de procedimiento ni de instrumento. El Ministerio no va a pedir, no va a lanzar un instrumento al que tengan que responder los establecimientos, sino que es un proceso que tendrá que hacer cada equipo educativo, como ya lo han hecho, como tradicionalmente se hace, al iniciar un proceso educativo en particular. Bien, nos preguntan también muchísimo, tú hablaste un poco de los besos, el cariño y el distanciamiento social. Quieren saber qué opinas al respecto, qué estrategias tú les puedes dar para desarrollar esto, muchísimo de forma remota, dado que ni siquiera estamos físicamente presentes en el mismo lugar, y también a la vuelta a clase. Bueno, es complejo el tema de las interacciones. Anita ahí comentaba en el fondo la importancia que es poder considerarlo como uno de los contextos para el aprendizaje. En forma remota, a mí lo que me pasa con la forma remota es que siento que tenemos un porcentaje de la población muy bajo que pueda acceder a esto. En caso de que podamos, siempre hay formas de mantener el vínculo afectivo entre los equipos educativos y los niños. Por ejemplo, mandar un cuento, leer un cuento que puede ser un acercamiento afectivo que los niños puedan escuchar en la noche o que puedan escuchar en algún momento del día, algo con lo que puedan sentirse identificados, algún mensaje de cariño, formas de transmitir cariño que también tendremos que empezar a usar los adultos. El saludo de beso, de abrazo, efectivamente es un cambio cultural que nos va a afectar a todos, no solo en el caso de los niños, y por tanto tendremos que ir ajustándonos a eso, ¿sí? Bien, me piden si podemos aclarar cómo se pasa del nivel 1 al nivel 2. Tanto el método de verificación del aprendizaje en el nivel 1, como si esto se pueden trabajar al mismo tiempo, si yo puedo cambiar objetivos, etcétera. Perfecto. La idea de organizar estos dos niveles, y podemos volver de hecho a la imagen, tiene que ver también con poder organizarlos en términos temporales, ¿sí? Aquí está el esquema. Lo que hemos pensado, como está planificado este trabajo, tiene que ver con que en el momento en que retornemos al trabajo presencial, si es que fuera posible retornar al trabajo presencial durante este año, ¿se cambió? Tendríamos que centrarnos en los objetivos de aprendizaje que están priorizados como nivel 1. Ese es el foco. Y luego, una vez que consideramos que esos aprendizajes han sido desarrollados al máximo, y ahí para entender que han sido alcanzados en su totalidad, podemos usar en el caso de los niveles de transición la progresión de aprendizajes que está disponible en los programas, podemos avanzar hacia el nivel 2. Probablemente, dada la variabilidad de tiempo, eso ocurra el próximo año, ¿sí? Y sea el 2021 cuando terminemos trabajando con los objetivos de aprendizaje de nivel 2. Ahora, lo que nos ha enseñado todo este proceso de crisis es que la flexibilidad en los procesos educativos es tremenda, es una necesidad, y hoy tendremos que enfrentar todos estos procesos con la flexibilidad que esto requiere. Vamos a ir ajustándonos en la medida en que también veamos los requerimientos de los niños y las niñas. Esto es una propuesta que nosotros estamos presentando como un apoyo a los establecimientos educativos. Cada establecimiento, cada equipo educativo podrá agregar, modificar, ajustar esta propuesta en la medida en que lo requieran, dependiendo de lo que vean en sus realidades. Por supuesto que sí, se puede ir modificando y ajustando a las necesidades de los niños, de las familias, de los equipos educativos y de cada comunidad. Bien, tú hablaste de poder modificar. Hay una pregunta súper técnica. Dice que el nivel 1 se trabaja el OA4, que es de autorregularse, y no el OA1 sobre expresar emociones.
Catherine piensa que a ella le gustaría trabajar primero, expresar las emociones para que los niños puedan reconocerlas antes de autorregularse. ¿Qué opinas al respecto? Está perfecto, eso ya es parte de las modificaciones que cada equipo educativo puede hacer y es parte de la autonomía profesional en el fondo que cada uno tiene. También nos pregunta mucho sobre el trabajo en equipo, el armar grupos con los niños, con el distanciamiento social, bueno, y ahora también en clase remota. ¿Qué orientaciones puede dar al respecto? Orientaciones prácticas para implementar con los niños. Sí, bueno, eso ha sido todo un proceso de aprendizaje para todos. En el fondo hemos mirado hartas experiencias internacionales donde en el fondo llevan más tiempo enfrentando toda esta situación y por tanto han podido ir probando distintas estrategias. En general, como les comentaba antes, el trabajo en grupos, el trabajo colaborativo no es que tenga que desaparecer, simplemente tenemos que resignificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que cuando retornemos a un trabajo presencial se tendrá que retornar con grupos de niños reducidos, o sea, ya no vamos a estar trabajando con la capacidad máxima de la sala, podemos armar grupos pequeños y estos grupos pequeños podemos a su vez subdividirlos, de manera de poder hacer un trabajo de mediación y de seguimiento del aprendizaje mucho más específico. Eso siempre y cuando también vayamos resguardando el distanciamiento social. Como les comentaba Anita, ahí tenemos varias sugerencias. Por ejemplo, en aquellos momentos en que tengan que trabajar en grupos o tengamos que reunirnos con este grupo para conversar todos juntos, podemos marcar en el piso, sobre todo con los niños más chiquitos, de marcar el espacio en el piso con una tiza, con una cinta adhesiva, con aros, con hula, de manera que los niños tengan ahí marcadito el espacio en el que se pueden mover y manteniendo la distancia con su compañero. También tenemos que tener presente que el esquema corporal es un proceso que está en pleno desarrollo, por tanto, si a los adultos nos cuesta, a los niños les cuesta todavía más. Esas son algunas de las estrategias que hemos pensado, marcar los espacios. También hemos estado pensando que efectivamente la disposición de los recursos tiene que cambiar en el aula, o sea, ya no podemos estar pensando en que vamos a tener un canasto de recursos donde todos puedan acercarse ahí a explorar, sino que probablemente vamos a tener que empezar a disponer set individuales de materiales correctamente sanitizados, identificados con el nombre o la foto o el dibujo de cada niño, de manera que ellos puedan efectivamente acceder al material cuando quieran, procurando que no exista este intercambio en todos los niveles, especialmente en los niveles de sala cuna, donde las formas de exploración de los materiales son mucho más complejas y hacen que estén mucho más vulnerables a contagio. Tú abarcaste un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es un poco más administrativa y práctica, de cómo se puede estructurar la sala, porque hay salas donde existen 32 alumnos, 32 mesas, etcétera. La pregunta en sí es cómo se supone que pueden despejar el aula para que se puedan evitar la mayor cantidad de contagios. Bueno, lo que decía Anita ahí es clave y que tiene que ver con que una vez que cada equipo tenga claridad de cuál es la cantidad de niños que va a estar atendiendo en cada jornada, todavía no sabemos si será por turnos, por días, etcétera, tendremos que tener disponible en la sala solo aquellos recursos y aquellos mobiliarios que vamos a usar, ¿sí? Si tengo 30 sillas y voy a estar atendiendo a 15 niños, buscaremos algún espacio del establecimiento donde podamos tener guardados esos recursos. Es muy importante también pensar en cómo estamos organizando las salas. Ya no podremos tener todos los materiales disponibles. A Educación Parvularia le pega especialmente fuerte toda esta emergencia porque nosotros tenemos una forma de trabajar en que está siempre todo libre y dispuesto para que los niños puedan, con autonomía, elegir y explorar de manera libre. Y hoy el contexto nos está un poquito obligando a lo contrario. Vamos a tener que tener cuidado, vamos a tener que buscar formas, como decía antes, de disponer quizás set individuales para que cada niño pueda explorar, seguir ofreciendo experiencias de exploración, de texturas, de formas, etcétera,
pero pensando en recursos que sean de uso individual. Ahora, en ese caso, el reducir la cantidad de niños y niñas que se atiende por vez también nos juega a favor, porque nos permite tener mayor cantidad de material disponible para poder distribuir para cada niño. Bien, para aclarar entonces, porque nos vuelven a consultar, ¿podemos reducir la cantidad de niños en la sala? Podemos, son preguntas que te estoy haciendo, podemos, por ejemplo, indicarle a la mitad del grupo o del curso que venga un lunes y al siguiente un martes. ¿Esas cosas se pueden hacer en un establecimiento? Eso por el momento, o sea, si lo hablamos en términos de normativa, no lo tenemos definido todavía, no es algo que yo como representante de la unidad de currículum y evaluación pueda definir. No sé si Anita... Cada establecimiento, dice Anita, cada establecimiento tendrá que analizar la realidad. Voy a insistir en esto un poco. Estamos en una situación muy incierta. Para nosotros también es muy difícil poder anticiparnos a la situación que está pasando y poder tomar decisiones, dado que la situación a nivel nacional e internacional es muy incierta. Nos estamos enfrentando a un virus del que nadie tenía conocimiento y por tanto todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Hoy no tenemos certeza de cómo será esto, quizás más adelante pueda haber algún comunicado y si hay alguna definición como más estandarizada se dará a conocer por todos los medios oficiales, sin duda. Muchas gracias. Nos preguntan también por niños con necesidades educativas especiales en educación parvularia. ¿Se puede trabajar con los objetivos de aprendizaje priorizados para NT1 con aquellos niños con necesidades educativas especiales de NT2? Sí, por supuesto. Los objetivos de las bases curriculares, y esto tiene que ver en términos generales, no solo asociado a necesidades educativas especiales. Todos los objetivos de aprendizaje de las bases han sido definidos para que se puedan promover y desarrollar a lo largo de 2 años. Por tanto, es el equipo educativo quien tiene que adecuarse a los requerimientos de mediación de los niños y niñas. Y no ellos, en el fondo, no es que porque estás en NT1 tienes que lograr cierta cosa y porque pasas de curso, entre comillas, tienes que lograr algo más. Es un proceso en que el adulto debe ser especialmente sensible para ir haciendo el acompañamiento. Y eso ocurre en general, no solo con niños con necesidad educativa especial. Nosotros hablamos de que cada establecimiento puede hacer su propia priorización. Los establecimientos que prioricen distintos objetivos, estos tendrán que ser en paralelo al nivel 1 o tendrán que comenzar en el nivel 2 o ellos pueden crear sus propios niveles 1 y niveles 2. Como eso responde a los requerimientos de cada equipo educativo. De hecho, conocemos muchas experiencias en que los equipos educativos tenían hecha como una versión propia de priorización y si está hecha en función de los requerimientos de aprendizaje de los niños y niñas y de los equipos de la comunidad, está perfecto. Ahí juega la autonomía de los establecimientos y de los equipos. Perfecto. Nos piden también consejos para poder trabajar con las familias, con familias que están ausentes, con padres que no se involucran, especialmente ahora que estamos en situación remota, en donde es necesario que el apoderado, el padre o la madre estén presentes para que el docente pueda interactuar con ellos. Bueno, es complejo poder dar sugerencias cuando no tenemos ninguna garantía de una interacción directa. Sí es importante que los equipos intenten mantenerse informados sobre quién es el adulto cuidador o el principal referente, el adulto significativo para cada niño, y tratar de tener alguna información en la medida en que sea posible del estado en que están los niños. Como te decía antes, nosotros podemos ir apoyando desde el sugerir videos, sugerir canciones, sugerir cuentos que nos ayuden a sensibilizar con historias con las que los niños efectivamente se puedan sentir identificados. Ahí la biblioteca digital escolar y la biblioteca digital pública tienen un repertorio de textos increíble, maravilloso. Hay muchos cuentos, hay audiolibros, hay un montón de recursos a los que pueden recurrir y que en el fondo permiten entregar un soporte afectivo a los niños incluso de manera remota.
el hecho de que un niño pueda escuchar un cuento o pueda ver un video, una historia con la que él se siente identificado, implica un apoyo, de alguna manera. Bien, Carla Fuentes nos pregunta, ella es docente de un establecimiento multigrado y quiere saber en términos temporales cómo trabajar o cuánto tiempo, cuántos meses trabajar el nivel 1 y el nivel 2. Me pongo en esta pregunta también en una situación en un establecimiento que tenga mucha diversidad de distintos niveles de desarrollo. ¿Cómo se podría trabajar? ¿Se puede separar los grupos en los distintos niveles? ¿Cuánto tiempo crees tú que es necesario trabajar el nivel 1, etcétera? Ok. Es difícil establecer una respuesta como sin conocer a los niños, ¿no? Eso va a depender del diagnóstico que puedas hacer directamente con los equipos, o sea, con los grupos de niños con los que estás trabajando. Efectivamente, el armar subgrupos al interior de un curso puede ser una tremenda ayuda porque te permite ir modificando y usando distintas estrategias de mediación que vayan apoyando a los niños. A veces también buscar que los niños que están en distintos niveles de avance respecto a un mismo aprendizaje se puedan complementar y se puedan ayudar entre ellos es una buena estrategia. Creo que sí, la posibilidad que tenemos hoy de trabajar con grupos de niños reducidos es una oportunidad que te puede ayudar a avanzar mucho más rápido, pero ahí es difícil para mí dar una respuesta porque no existe un plan de estudio en educación parvularia, a diferencia que sí están en educación básica, donde tienen divididos los semestres, las unidades. Nosotros, por las características de desarrollo y de aprendizaje de los niños que atendemos, no podemos anticipar esa respuesta. Sí es importante que el equipo pueda resolver esas dudas a través de un diagnóstico que puedan hacer de los aprendizajes de los niños. Bien, y para ir terminando nos preguntan muchísimo sobre las fichas pedagógicas. Okay. ¿Qué niveles estas involucran? ¿Cómo están desarrolladas? ¿En dónde las podrán encontrar? ¿Cuándo estarán disponibles? Muchas preguntas. ¿Te puedes responder algunas de ellas? Veamos. Las van a poder encontrar en la plataforma de currículumenlinea.cl. Me imagino que también en Aprendo en Línea van a estar disponibles también en Aprendo en Línea. Accediendo a la sección docentes. Bueno, están centradas. Este documento que va a estar, esperamos, muy pronto disponible. Yo creo que, ¿tú sabes, Antonia? En unas 2 semanas más, pensemos. Esperemos que en unas 2 semanas más esto esté disponible. Está centrado en los niveles de transición. Entonces, como les comentaba antes, tiene los contenidos que describimos y que mostramos ejemplos. Están dirigidos a NT1 y NT2. ¿Y la subsecretaría? Sí, la Subsecretaría de Educación Parvularia va a estar publicando unas orientaciones que tienen que ver con los contextos de aprendizaje, haciendo guiños y ejemplos para los niveles de sala cuna y niveles medios, en un periodo similar al que se va a publicar las fichas pedagógicas de los niveles de transición. Bueno, pronto, bien. Muchísimas gracias a las dos. Les quiero agradecer también a todos ustedes por su participación en esta conferencia. Esta conferencia va a quedar alojada en Aprendo en Línea, en el botón de conferencias virtuales. Ahí podrán encontrar el link y quedará en 2 días más, ya podrán verla arriba en la página web. Los invitamos a la próxima conferencia, que es mañana a las 10, sobre la asignatura de lenguaje. No sé si a todos ustedes les interesa la asignatura de lenguaje porque son docentes de educación parvularia, pero si ustedes lo pueden comentar a sus directores, sus establecimientos, etcétera, y también por si tienen curiosidad se pueden meter. Muchas gracias a todos y nos vemos.